en la ONU, haciendo referencia a la protección que estaría Estados Unidos dándole al señor Estiuso. Y estamos en línea con Miguel Ángel Toma, ex secretario de Inteligencia. Hola, ¿cómo le va? Miguel Hernán Sarte lo saluda. Buen día, Hernán, ¿cómo le va? Bien. Bueno, usted es una persona obviamente que estuvo a cargo de lo que era la CIDE. ¿Tenía relación con Estiuso? Sí, era subordinado mío, era el director general de operaciones, teníamos trato cotidiano, por supuesto. Ahora, hay dos diferencias. Versiones generales, periodísticas, hablan de que Estiuso tenía una muy buena relación con Néstor Kirchner, y no así con Cristina Kirchner. ¿El motivo se sabe por qué es? Mire, en primer lugar, no sé si es tan así, la verdad que desconozco si existía una mayor o mejor relación con uno que con otro. Lo que sí sé es que evidentemente fue el propio Néstor Kirchner quien le da a Nisman la instrucción de colocarlo a Estiuso como su principal investigador en la causa AMIA. Es más, cuando le da a Nisman el nombre de Estiuso, claramente que se trata de la persona que más conoce y más ha investigado el atentado a la AMIA. Incluso recuerdo que en aquel momento el propio Kirchner señala que en esa tarea de investigación había que recurrir y solicitar la colaboración, la cooperación de otros servicios de inteligencia como el de Estados Unidos, Israel, Francia, Alemania, España. De manera que evidentemente la decisión o el hecho de que Nisman estuviera trabajando codo a codo con Estiuso había sido una decisión del máximo nivel de autoridad de la Argentina, o sea, del propio presidente Néstor Kirchner. Ahora, Miguel Ángel, las declaraciones de la presidenta en el día de ayer, ¿cómo se toman? Usted que está acostumbrado a trabajar o ha trabajado con los servicios internacionales, ¿cómo se toma, por ejemplo, en Estados Unidos las declaraciones tan directas como que Estados Unidos la está protegiendo en este momento a Estiuso, que estaría, según informaciones, en la Florida? Bueno, si yo fuera el secretario de Estado de Estados Unidos, lo primero que haría es preguntarle a la presidente de qué lo estarían supuestamente protegiendo a Estiuso, ¿no es cierto? Claro. Porque si alguien protege a alguien es respecto de alguna amenaza. Claro. ¿Cuál es la amenaza que pesa sobre Estiuso? Porque desde el punto de vista judicial no tiene ni pedido de captura, ni siquiera está llamado a indagatoria, y además cuando tuvo que ir como testigo en la investigación de la muerte de Nisman, lo hizo y siempre estuvo de acuerdo a derecho. Del país salió legalmente y evidentemente de haber entrado legalmente a donde esté, si es que es en Estados Unidos, porque evidentemente tampoco hay un pedido de vulneración de cualquier reglamentación migratoria. Entonces la pregunta es, ¿de qué lo están protegiendo? ¿Qué amenaza es la que pesa sobre Estiuso para que supuestamente esté protegido? De esto no dijo nada la presidenta. Ella es la que tiene que responder la causa por la cual Estados Unidos lo está protegiendo a Estiuso en el caso que así fuera. Claro. Ahora, Miguel Ángel, en su momento, ¿por qué el gobierno entonces terminó, o sea, ahora hace estas declaraciones, pero en su momento terminó eligiendo a Estiuso por sobre Vélez cuando se había armado la polémica por la foto que había mostrado Gustavo Vélez? Evidentemente, Néstor Kirchner y Cristina Kirchner han utilizado los servicios de inteligencia no en función de preservar los intereses estratégicos del país, sino de preservar sus propios intereses particulares como gobierno circunstancial, ¿no es cierto? En ese sentido hubo una clara manipulación de los servicios de inteligencia civiles, y cuando la presidenta pierde la confianza, por distintas razones, en esa estructura de inteligencia y en quienes la conducían, que no era Estiuso era un subordinado, la conducción de la Secretaría de Inteligencia la ejerce el secretario y el subsecretario de Inteligencia. Cuando pierde la confianza en ellos, evidentemente recurre a otro mecanismo que fue darle a la inteligencia militar todos los recursos presupuestarios y las instrucciones de hacer espionaje interno que está prohibido por ley, por otro lado. De manera que quien ha desnaturalizado los servicios
de inteligencia en la Argentina es el poder político, y concretamente el poder político ejercido por Cristina Kirchner. Esto claramente habla de una constante de este gobierno, que es destruir las instituciones. Las usan mientras les sirven. Cuando no les sirven a sus intereses particulares, directamente las destruyen. Esto es lo que ha ocurrido con la Secretaría de Inteligencia, con el agregado de que además han encontrado en la figura de Estiuso el chivo expiatorio de sus propias aberraciones. Esta así de simple es la síntesis, ¿no?, de lo que está ocurriendo. Claro, entonces usted piensa que a Estiuso también lo utilizaron, obviamente, por la causa AMIA, y lo vincularon muchísimo a Nisman, quizás para tenerlo cerca o más controlado, o es un error pensar esto? No, yo lo que creo es que hubo un cambio muy fuerte de política internacional, mientras Néstor Kirchner en Naciones Unidas y en reiteradas oportunidades le solicitó a Irán una colaboración que nunca prestó, y especialmente a partir de la emisión de las circulares rojas de Interpol para detener a los 5 funcionarios iraníes y enviarlos a la Argentina para afrontar el juicio, pasó de ese extremo, digamos, del extremo de solicitar y de denunciar la actitud reticente de Irán, a una actitud absolutamente opuesta por parte de Cristina Kirchner, cuando firma el vergonzoso memorándum con Irán, que en definitiva lo único que hace es consagrar la impunidad de los funcionarios iraníes que participaron del atentado. Entonces el problema acá no son los servicios de inteligencia, son los coletazos políticos que fueron dando y que terminaron colocando al fiscal de la causa y a quienes le investigaban desde el punto de vista de la inteligencia en una situación absolutamente ambigua y contradictoria. Pasar de ser el enemigo público número 1 a ser el aliado para esclarecer el juicio es como hacer un acuerdo con el clan Pucio para ver cómo terminan con los secuestros de los amigos, algo así más o menos, ¿no? Claro, se entiende el concepto en relación, pero ¿por qué cambiar tanto desde, digamos, al margen de ser un matrimonio presidencial, si se quiere, con el primer mandato de Néstor Kirchner y los 2 de Cristina, ¿por qué cambiar tanto la política internacional y cuál es la necesidad en su momento de acercarse a Irán? A ver, a lo que voy, ¿por qué llegar a un acuerdo con el memorándum? ¿Cuál era el punto final de esto? Yo tengo una hipótesis al respecto que está basada en declaraciones que recientemente se conocieron de 2 oficiales militares que eran los asistentes de Hugo Chávez en su momento, y que se fueron perseguidos de Venezuela luego de la muerte de Chávez, ¿no? En Estados Unidos se declaró ante la justicia que sí. Chávez, entre otras cuestiones, actuaba como mediador entre el gobierno argentino e Irán, básicamente en orden a restablecer la provisión de tecnología nuclear por parte de la Argentina para acelerar el proceso de construcción de la bomba por parte del gobierno iraní. Y yo creo que la contraprestación de eso lo tuvimos muy claramente con las valijas de Anthony Wilson, que era el venezolano que de alguna manera estaba trayendo la contraparte de ese pedido, que era el apoyo a la campaña presidencial de Cristina Kirchner. Esta es mi explicación y son los argumentos con los cuales la sostengo, ¿no es cierto? Que esto fue lo que significó el cambio de actitud, de pasar de un extremo al otro. Claro, buscar un financiamiento, o el objetivo de un financiamiento. 2 financiamientos. Por un lado estaba la cuestión del realineamiento internacional, sí, donde Cristina Kirchner claramente aceleró el proceso de alineamiento con Venezuela, Cuba, a través de Venezuela, Irán, China y Rusia, en una clara búsqueda de apoyo para confrontar con el bloque occidental, por razones más de naturaleza ideológicas que de conveniencia para la Argentina, obviamente. En todo caso, para conveniencia de su propio gobierno, particularmente después de todos los desaguisados económicos y que obligaban a obtener financiamientos alternativos, ¿no es cierto?, para continuar con el festival, con la fiesta kirchnerista en la Argentina. De manera que, además no solo eso, también buscaba fuentes alternativas de financiamiento para su campaña, obviamente en el narcotráfico, ¿no? El caso de la efedrina no hay que explicarlo, es evidente en sí mismo. El hecho de que... Sí, de hecho se conocieron depósitos incluso que se hicieron. De
de los 3 personas que murieron en General Rodríguez. Sí, de Vina, Ferrón. Exactamente. Claro, bueno, por eso entonces se buscó esa parte. Y ahora, sacándolo de un poco, llevándolo, manejándonos más o menos el mismo tema, pensando en el cambio de gobierno, ¿esto usted piensa que gane cualquiera de los 3 candidatos más posibles, Massa, Scioli o Macri? ¿Usted piensa que se puede reestructurar estas cuestiones de la CIDE o de la ex CIDE? ¿O va a ser muy complicado para un nuevo presidente? No, en absoluto. No. Si al frente, digamos, lo importante es colocar frente a esas estructuras cuadros técnicos, oficiales de inteligencia formados y conducidos por la política, pero dentro del marco de la ley. Realmente, si uno va a utilizar las estructuras de inteligencia con los chicos de la Cámpora, como están haciendo en este momento, y manejados por el señor Parrilli y el señor Mena, que lo único que hacen es utilizar la estructura de la Secretaría y los gastos reservados para presionar a la justicia, para elaborar los carpetazos contra los opositores políticos, evidentemente una estructura de inteligencia así no tiene futuro, y además se actúa fuera de la ley. Claro. Pero si a la inversa echamos a toda la escoria que han metido esta gente, recuperamos los cuadros de inteligencia que tienen experiencia y formación y se los conduce dentro del marco de la ley, rápidamente las estructuras de inteligencia tienen que estar en función precisamente de lo que tienen que estar, en este caso de combatir, por ejemplo, una de las principales amenazas que hoy tiene la Argentina, que es el narcotráfico. Las estructuras de inteligencia son excelentes en términos de establecer una lucha cualitativa contra el narcotráfico y otras formas de delito organizado. Obviamente, mientras la manejen los Parrilli, los Mena y los chicos que estén adentro, supuestamente haciendo investigaciones, sean los de la Cámpora, el único producto de la inteligencia serán los carpetazos. A la inversa, si se lo conduce en función de lo que deben estar los servicios de inteligencia, se convocan los mejores cuadros, seguramente vamos a terminar rápidamente con el narcotráfico y con otras formas de delito como el lavado de dinero, la trata de personas, que son delitos transnacionales y por lo tanto materia específica del combate contra ellos por parte de los servicios de inteligencia. Bueno, Miguel Ángel, realmente concreto, muchísimas gracias por esta información, porque realmente queríamos tenerlo de una persona que ha formado parte y ha sido el secretario de inteligencia en un gobierno democrático, lo cual para nosotros es importante tener su información. Bueno, muchísimas gracias por el llamado. Bueno, con nosotros Miguel Ángel Toma, ex secretario general de inteligencia. 93.1, Late la Mañana, desde Puerto Madero, Argentina.